Hola y bienvenidos a Artes en Cuatro Partes, un podcast en el que hablamos sobre literatura, música y drogas. Estamos felices, como siempre, de tenerlos aquí para compartir ideas, chistes y malos ratos. En el programa de hoy nos sumergiremos en el proceso de creación de una hoja de poesía y, para eso, contamos con la presencia de 3 compañeros de la Escuela Normal Superior de México que están cursando la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria y que llevaron a cabo un proyecto relacionado con nuestro tema en la materia de gestión de proyectos culturales y educativos. Démosle la bienvenida a Brian Chávez, Emilia Escobar y Nira Gres. ¿Qué pachuca por Toluca? Estoy muy feliz de estar aquí. Hola, buenas tardes, noches, mañanas o madrugadas. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Bien, como ya habíamos mencionado, hoy hablaremos sobre la creación de hojas de poesía, pues en la clase de nuestros invitados tuvieron la suerte de crear una propia a partir de un tema de su interés, y fueron tan amables de permitirme participar y hacer una también. Pero, ¿qué es? Una hoja de poesía es una herramienta que nos permite exponer un tema particular relacionado con la literatura y mostrar cómo es tratado por uno o más autores mediante fragmentos de sus obras. Para construirlas nosotros, primero elegimos una corriente literaria de México o del mundo que nos interesara. Por ejemplo, yo escogí la novela negra mexicana. Luego, seleccionamos un tópico, es decir, un tema que varios autores de la corriente hayan abordado, sea relacionado con una temática, como en mi caso, que escogí la corrupción. En el de Nira, que escogió el amor, y en el de Emily, que se decantó por hablar de la desigualdad. O sea referente a la estructura, como en el caso de Brian, que se interesó por la organización sintáctica y lo ejemplificamos con fragmentos de diversas obras. Posteriormente, diseñamos un borrador a mano en el que escribimos, en el anverso de una hoja, la descripción del tópico que seleccionamos, una breve semblanza de los autores que elegimos y, en el reverso, los fragmentos que escogimos, junto con la portada y algunos datos de publicación de los libros en los que aparecieron. Finalmente, digitalizamos nuestro diseño y luego de varias revisiones imprimimos la versión final en formato tabloide o doble carta en papel opalina de 150 gramos. ¿Les parece si escuchamos la experiencia de nuestros invitados? Empecemos por ti, Brian. Cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso creativo al realizar este proyecto? Muchas gracias, Marta, y un saludo a quienes nos escuchan. La verdad a mí no me costó trabajo escoger la corriente, porque desde hace algunos años estoy clavado con Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, desde que supe lo que tenía que hacer, tuve claro que quería hablar del barroco en México. Escoger el tópico sí se me complicó bastante. Estaba indeciso entre hablar sobre la ironía o algún tema más teto como la sintaxis. Obviamente, escogí lo que iba más conmigo y decidí tratar la organización sintáctica de la poesía barroca. Investigué autores como Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora y, por supuesto, Sor Juana, para empaparme de su estilo y comprender las características de la corriente, además de obtener ejemplos referentes a mi tópico. Finalmente decidí tomar solo poemas de Sor Juana para conformar mi hoja de poesía. El título que le puse a mi hoja de poesía fue El arte de poner las palabras en orden y llamé al tema Modificación de la sintaxis con fines estéticos, pues en la poesía barroca abunda una figura retórica llamada hiperbatón, que consiste en escribir las ideas sin seguir la estructura sintáctica típica o normativa, sino cambiando de lugar los sintagmas para conseguir una sonoridad diferente. Coloqué algunos datos biográficos de la vida de la autora y en el reverso puse 2 sonetos completos, un fragmento y una décima completa, todos de la Inundación Castálida, un compendio de poemas de Sor Juana publicado en 1689 que fue bastante exitoso en España durante su vida. ¿Nos podrías leer alguno de los poemas que elegiste? Claro, pero no te burles de mi entonación. Les leeré la décima que lleva por título Enviando una rosa a su excelencia. Presten atención a la manera poco usual en la que la autora organiza sus oraciones. Enviando una rosa a su excelencia. Esa que alegre y ufana, de carmín fragante esmero, del tiempo al ardor primero, se encendió llama de grana. Preludio de la mañana, del rosicler más ufano, es primicia de verano. Lisi divina que en fe de que la debió a tu pie, la sacrifica a tu mano. La forma en que explicaste la importancia de la sintaxis en la poesía de Sor Juana se reflejó muy bien en el poema que leíste. Me hizo apreciar aún más la habilidad de la décima musa mexicana para crear poemas que son a la vez hermosos y significativos. En mi opinión, el uso del hiperbatón ayuda a crear un efecto de sorpresa, emocionalidad y complejidad.
Qué bella y confusa manera de expresar sus sentimientos. Tienes razón al decir que el orden de las oraciones no es para nada usual. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Continuemos con nuestra siguiente participante. Emily, te pasamos el micrófono. Cuéntanos tu experiencia. En mi caso elegí el realismo porque al leer diversas obras relacionadas con este movimiento me di cuenta cómo logra capturar con precisión muchos de los problemas sociales que atraviesan y han atravesado las personas en México. Este estilo literario me parece una herramienta poderosa para dar voz a aquellos sectores marginados de la sociedad, visibilizando las injusticias, la pobreza y las dificultades cotidianas que enfrentan. Al leer, me di cuenta que a través de estas narrativas no solo se refleja las realidades de una época, sino que también se invita al lector a viajar a estos contextos y comprender de manera más profunda las complejidades de nuestro entorno social. La literatura realista nos confronta con estas verdades, haciéndonos más conscientes y reflexivos sobre las desigualdades que persisten, y justamente por esto último, elegí el tópico de la desigualdad. Con esto en mente, no pude pensar en un autor que no reflejara mejor estas realidades que Juan Rulfo, novelista, cuentista, fotógrafo y editor. Elegí a Rulfo porque en cada uno de sus textos captura con precisión inigualable la esencia de la vida en el campo mexicano. Tiene la capacidad de transportarte a esos paisajes rurales, permitiéndote imaginar con detalle las casas, los pueblos y las emociones que los habitan. En sus historias se percibe el enojo, la impotencia y el sufrimiento de los personajes, logrando que el lector se sienta profundamente conectado con las narrativas. Además, su obra, El llano en llamas, destaca por la intensidad de sus relatos, por cómo expone de manera cruda y honesta las luchas y la desigualdad que viven los sectores más vulnerables. Es por esta razón que elegí un fragmento del cuento Paso del Norte. Suena verdaderamente interesante. Creo que hablo por todos aquí cuando digo que quiero escuchar el fragmento que seleccionaste. Claro que sí, este es un pequeño fragmento del cuento Paso del Norte que se encuentra en el libro El llano en llamas, que fue publicado por primera vez en 1953. Nosotros no paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos el que estaba junto al río, pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros, nos puso los papeles en mano. Me encanta cómo el realismo se convierte en un espejo de la realidad. Muchas gracias, Emily, por compartirnos tu experiencia. Me pareció muy interesante la forma en que se refleja la desigualdad en Paso del Norte y cómo se relaciona con los temas de la pobreza, la explotación y el poder. Me parece que el cuento es un ejemplo perfecto de cómo la literatura puede ser utilizada para denunciar las injusticias sociales y promover el cambio. Muy interesantes las intervenciones de nuestros participantes. Sin embargo, es momento de irnos de sabático a un corte comercial. Desde lo más profundo de tu mente, despierta el universo de sueños y deja que tu inconsciente sea escuchado. El Museo del Palacio de Bellas Artes te invita a explorar la exposición Alan Glass, sorprendente hallazgo, una ventana única al mundo surrealista de este visionario artista. Alan Glass fue uno de los últimos grandes exponentes del surrealismo que eligió México como su hogar y musa. Sumérgete en más de 5 décadas de creación artística. No dejes que la monotonía te detenga. Ven al Museo del Palacio de Bellas Artes del 30 de octubre de 2024 al 23 de febrero de 2025 y adéntrate en el fascinante universo de Alan Glass. Transforma lo ordinario en extraordinario. Vive el surrealismo, siente el arte. ¡Te esperamos! En enero de 2025, la Biblioteca de las Artes se convertirá en un oscuro santuario del horror, donde las sombras susurran secretos y los ecos del pasado resuenan con fuerza. Bienvenidos al Cineclub Biblioteca de las Artes, un ciclo dedicado a la mente perturbadora de Edgar Allan Poe, el maestro del misterio y el terror. Los viernes 17 y 24 de enero, a las 17 horas, el Salón de Usos Múltiples se transformará en un escenario de inquietantes proyecciones que te sumergirán en lo grotesco y lo desconocido. La entrada es gratuita, pero solo hay espacio para 30 almas valientes que se atrevan a cruzar el umbral hacia lo siniestro. La primera película, El Pozo y el Péndulo, dirigida por Roger Corman. Una semana después, El Cuervo, Guía para un asesino, dirigida por James Manquilla. Podrás escapar de las garras del asesino antes de convertirse en su próxima víctima. No te pierdas esta oportunidad única de experimentar el terror visceral que solo la obra de Poe puede ofrecer.
Ven y disfruta de una atmósfera tensa y opresiva, donde cada proyección te llevará al corazón del horror literario. Querida audiencia, hemos regresado para seguir escuchando sobre experiencias artísticas. ¿Qué hay de ti, señorita Grace? ¿Cómo fue tu experiencia religiosa realizando este proyecto? Muchas gracias, Martiwis, y a todos los oyentes que nos acompañan desde su camita, el metro o el baño. Primero que nada, en cuanto a la corriente artística, elegí el Renacimiento, porque ese día llevaba una camisa de una imagen de El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, junto con una corona de flores, y sentí que era una señal de la 4T. Por tópico, escogí el amor romántico, y de entre los muchos escritores de la época, como Dante Alighieri o Miguel de Cervantes, me decidí por Garcilaso de la Vega, debido a su extensa obra que se centra en esta clase de amor que trasciende de lo terrenal. Este tipo de romance puede ser doloroso y desgarrador, pero también sublime y transformador, lo cual se refleja en los poemas que escribió para su musa Isabel Freire. Para realizar mis borradores tuve que profundizar en su vida y obra, investigué y leí su poesía completa, que fue publicada por primera vez en 1543. Después, seleccioné los sonetos que mejor expresaban el tema. Finalmente, decidí titular mi hoja de poemas Lamentos de muerte, ya que el amor entre Garcilaso e Isabel nunca se pudo consumar, pero eso no le impidió escribir los poemas más bellos que han visto mis ojos. Espántame, Panteón. ¿Por qué no nos deleitas con alguno de los poemas de este apasionado y adolorido autor? Por supuesto, los escritores mueren, pero la buena poesía sobrevive, y esto se demuestra en el soneto 5 de Garcilaso de la Vega. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribí, de vos deseo. Vos sola lo escribestís, yo lo leo tan solo, que aún de vos me guardo esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Qué intenso y desbordante amor. Qué fortuna sería que alguien te amara de esa manera. Hoy hemos explorado cómo el amor romántico nos invita a conectar con nuestras emociones más intensas y a mirar al mundo con una sensibilidad única. Hemos analizado el poder de jugar con el orden de las palabras, creando belleza y énfasis en el lenguaje. Y, finalmente, reflexionamos sobre la desigualdad, un tema que sigue siendo urgente y que nos recuerda que el cambio social requiere tanto razón como empatía. En este viaje, vemos que la expresión artística y la lucha por la justicia no están separadas, sino entrelazadas. Ambas buscan darle sentido a nuestra experiencia humana. Así terminamos con el programa de esta ocasión, con el corazón en la mano y un nudo en la garganta. Les agradecemos habernos escuchado y los esperamos la próxima vez con más poesía, sexo y rock and roll. Un gusto haberlos entretenido. Lástima que terminó el festival de hoy.